Trump y el futuro de Estados Unidos. Apúntale bien. No cabe duda que después de estas milagrosas elecciones, milagrosas como lo vamos a ir desarrollando, ha quedado asombrado el mundo entero de lo que está aconteciendo en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no voy a tratar de poner más énfasis en un partido y en otro partido, quiero hablarles la verdad. Quiero hablarles la forma como se está desarrollando todo y lo que ha sucedido, que es innegable. Y por eso tenemos que estar atentos y conscientes de lo que está sucediendo. Muchas interrogantes con esta elección nueva se han levantado en casi todos los medios de comunicación, como ¿cambiará Trump la corrupción moral que ha habido en este país en los últimos casi 4 años? ¿Detendrá Trump las operaciones transgénero a menores de edad que habían sido autorizadas sin el permiso de los padres en los últimos 4 años? ¿Detendrá Trump la imposición que se hizo en todas las escuelas de forzar la ideología de género? ¿Que se le enseñara a los niños a masturbarse a los 5 años de edad? ¿Que las Naciones Unidas están a punto de legalizar la pedofilia? ¿Detendrá Trump la agenda que promueve el asesinato de niños, o sea, los abortos? ¿Ayudará Trump a detener el antisemitismo que ha crecido en Estados Unidos? Y finalmente, ¿continuará este nuevo presidente ayudando a la nación de Israel? Todas estas preguntas son muy importantes y parece que todas estas serán contestadas afirmativamente durante el desarrollo de esta administración. Mientras tanto, también existen otras preguntas de carácter bíblico que trataremos de contestar en esta conferencia. Como en primer lugar, ¿qué significa bíblicamente, ya no políticamente, el triunfo de Donald Trump? ¿Qué significa en la Biblia esto? Política, económica, militar y desde luego moralmente. ¿Cuál es el fin de Estados Unidos en la Biblia? ¿Acaso la Biblia menciona Estados Unidos? ¿O qué papel o qué protagonismo tendrá Estados Unidos en los últimos tiempos? ¿Aparece Estados Unidos en las profecías de los últimos tiempos? Muy bien, vamos a comenzar con el primer punto. La Biblia menciona en primer lugar a Israel como el centro de las naciones dentro del plan de Dios. Vean ustedes esta verdad en Ezequiel 5, versículo 5. Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Apuntan los que les interesa la palabra en medio, que es la palabra tawech en el hebreo, que significa ombligo. Dios pone a Jerusalén en el centro, en el ombligo, porque el ombligo es el lugar de donde estaba comunicado el cordón umbilical cuando éramos bebés, ¿verdad?, dentro del vientre de nuestra madre. Entonces vemos nosotros que de Jerusalén Dios iba a usar las leyes, los propósitos, los valores morales y éticos que iban a salir a través de este libro que se llama la Biblia. Y de ahí iba el mundo occidental a conocer las leyes y al Dios verdadero, de donde vino, de Jerusalén. No de Atenas tampoco ni de Roma. Desde el 14 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido, conmovido con un milagro inmenso también, que fue el renacimiento de esta nación, Israel, como un estado libre e independiente después de casi 2000 años de exilio. Es increíble que haya regresado Israel, lo vamos a ver con más detalles. Y desde el 1948 que Israel regresa, nunca ha tenido un día de paz. 1948, al otro día, el 15 de mayo, lo atacaron 5 naciones árabes. 1956, el presidente Nasser de Egipto hace una revuelta para bloquear el canal de Suez, la Segunda Guerra. La Tercera Guerra, 1967, junio del 67, se juntan otra vez 5 naciones árabes para exterminar al Estado de Israel y echarlo al mar Mediterráneo.
Esta guerra del 67 ha sido la más milagrosa de todas, porque de acuerdo a la ley de las probabilidades y matemáticamente hablando, había 12 a la 15ª potencia que Israel se salvara. ¿Sí me escucharon? Ahorita somos como 400, 500 personas. Vamos a suponer que tenemos afuera un ejército de 5,000 soldados con ametralladoras. Y aquí entre nosotros tenemos 10 rifles. ¿Qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en 1967 Israel tenía de poder salir vivo. Y sin embargo, hubo el milagro de los milagros cuando el 2 de junio se subieron en 4 aviones, porque hasta actualmente los pilotos israelíes son los mejores pilotos del mundo entero. Mejores que los MiG rusos, mejores que los ingleses, mejores que los F-35 de aquí de Estados Unidos. No hay pilotos en el mundo que puedan igualar la certeza y la forma como Israel desarrolla actualmente su aviación. Se subieron en 4 aviones, bombardearon a las 6:30 de la mañana toda la aviación de Egipto, se fueron contra Jordania, contra Irak. El 3 de junio, los 5 países árabes no tenían aviones. En 3 días. En el 4º día, el aire era completamente lo que controlaba el mundo. Y de ahí comenzaron a avanzar a las colinas del Golán, hacia casi la península del Sinaí. Tomaron la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en la historia recuperan la ciudad de Jerusalén. Y la Liga de Naciones les tuvo que hablar y decirles: párense. Esténse quietos, porque podían haber avanzado todavía mucho más. Y 1 año o 2 años después, para no tener más problemas con el Islam, tuvieron que devolver la mitad de la ciudad de Jerusalén, la península del Sinaí, pero se quedaron en el Banco Oriental, en la Franja de Gaza y en las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. El mundo no podía entender cómo era posible que hubieran ganado. 1973, la Cuarta Guerra, la guerra de Yom Kippur. Y en 1973 se descubrió algo que se ha escondido en los libros de historia y en la mayor parte de las universidades, escúchenme, de Estados Unidos, como Harvard, Princeton, Yale, Oxford, allá en Europa. Está prohibido hablar de lo que les voy a mencionar. Al grado que en 1973 se descubrió por primera vez, y lo ocultaron, que el Islam había tenido una asociación con los nazis para exterminar a los judíos. Y estoy hablando de un hombre que lo podría buscar, googlear y buscar, que se llama Husseini, con doble S. Husseini era un mufti, o una persona señalada por el Islam como una cabeza, como un líder, que en 1932-33 oye del nazismo y de las ideas de un hombre llamado Hitler y lo va a buscar a Berlín. Hitler lo recibe a Husseini y Husseini le promete que el Islam ayudaría a los nazis a acabar con los judíos. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Hitler se suicida con su esposa Eva von Braun y con el jefe de propaganda también, Joseph Goebbels, y Husseini sigue vivo. Y él continúa viviendo con el mismo plan que no terminó Hitler, jurando que tenía que acabar con la nación de Israel. 1960-65 más o menos, en Egipto, Husseini encuentra a un muchacho árabe llamado Yasser Arafat y lo comienza a entrenar para que él comience a desarrollar un grupo terrorista que posteriormente se iba a llamar Hamas, que la palabra Hamas significa los violentos o la violencia, y se encuentra esta palabra en la Biblia. Entonces, cuando los árabes descubren que es imposible a través de la guerra destruir Israel, desarrollan lo que se llama los grupos terroristas. Ahora iban a tener la guerrilla urbana y desarrollaron Hamas. Después fueron a Irán a ser entrenados por las guardias revolucionarias para formar el grupo Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo. Después los Hutis, que están en Yemen. Después surgió Al Qaeda, ISIS y los talibanes en Pakistán y Afganistán.
Y todos estos grupos terroristas tienen una sola consigna y se encuentran en el 25º artículo de la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina, que dice: nuestra misión es exterminar a la nación de Israel. Entonces, de ahí en adelante, el tratado famoso de Oslo en Madrid y las reuniones de paz que ha habido en el mundo han sido un bluff. Han sido una pantalla, han sido una hipocresía, porque las naciones del mundo y los políticos lo saben. Es imposible un Estado palestino dentro del territorio de Israel, porque no es que los judíos no quieran, es que los palestinos han jurado exterminarlos. ¿Cómo puedo tener yo un vecino junto a mi casa que ha jurado que me va a matar a mí y a mis hijos? ¿Le voy a decir que pase a tomar café conmigo para poder estar en paz con todos los demás de la colonia donde yo vivo? Imposible. Entonces todos lo saben perfectamente bien. Ellos no pueden soportar hasta que no terminen con el Estado de Israel. El último ataque de una invasión genocida tuvo lugar el año pasado, el 7 de octubre, cuando más de 1,800 del grupo terrorista Hamas rompieron los sensores y las barreras de Israel en Gaza para brincarse a Israel y avanzar hacia los kibbutz, que son casi frontera con el mar Mediterráneo, cerca de Tiro también y de Haifa, y entrar a asesinar a más de 1,000 judíos. Ese día estaban celebrando una gran fiesta, más de 500 jóvenes. A los 500 los mataron de una forma cruel y directa. Lo que les voy a contar va a ser muy difícil, y si no quieren oír, ciérrense los oídos, porque muy poca gente lo sabe. A nosotros nos invitaron a ir a visitar los kibutz y que viéramos lo que pasó ahí en los kibutz. Cuando entraron los terroristas a los kibutz, entraron por familias y comenzaron a amarrarle las manos a papá, a la mamá, y a los bebés los metieron en un microondas enfrente de los papás para que sufrieran. Después de que quemaban a los bebés, entraban con el papá y le cortaban las manos al papá y las piernas enfrente de la mamá. A las mujeres les abrían el vientre completamente enfrente del papá. Toda esta carnicería diabólica, absolutamente una masacre, lo hicieron con un odio que solamente puede venir de Satanás. Después de que acabaron con todo eso, los quemaron a la mayoría. Han podido distinguir todo lo que hicieron a través de los huesos, a través del carbono 14, han podido detectar muchas cosas que no se pueden ni siquiera describir, porque la gente podría realmente desmayarse de la crueldad que jamás ni los nazis habían visto una masacre como la que vieron. ¿Qué hizo Israel? Oye, ¿qué hace México si se cruzan por Guatemala, o de Estados Unidos entran a matar a civiles? Pues cada gobernante tiene el derecho de defender a su pueblo. ¿Y qué hizo Israel? Esto no puede volver a pasar. Comenzaron a perseguir porque se escondieron de una forma cobarde en la ciudad de Gaza, en los hospitales, debajo de las escuelas de los niños, en las casas donde vivía una pareja con niños y debajo de todas las instituciones de beneficencia. Ahí se escondió el grupo Hamas. Entonces, nunca en la historia ha habido una guerra como esta, porque en la Primera Guerra Mundial traían un uniforme los alemanes, traían otro uniforme los americanos. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se vistieron de negro, los americanos de verde muchas veces, pero se podían identificar. Pero en esta guerra, toda esta guerra, los grupos terroristas no tienen uniforme, se visten de civiles. Para que si tú llegas a una ciudad, a San Antonio por ejemplo, y todos están de civiles, ¿cómo vas a distinguir quiénes son y quiénes no son? Entonces eran civiles con la UCI aquí debajo, con la AK-47 escondida y con pistolas, y comenzaron los judíos a matarlos y comenzaron a promover una falsa historia de que estaban asesinando civiles. Y es un genocidio lo que están haciendo, y esto y el otro. Mentiras, 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 mentiras. Y de que no tenían dinero. Más de 23 billones de dólares desde el 2007. Escucha, más de 23 billones de dólares desde el 2007 ha recibido Gaza para poder
subsidiar y ayudar la pobreza, la educación de los palestinos. ¿En dónde está todo este dinero? En las manos de los líderes. Yahya Sinwar, que lo acaban de matar, el líder del grupo terrorista de los palestinos. Y todo este dinero lo encontraron en Qatar, donde los líderes vivían en mansiones de $20 millones. Ahora que acaban de matar a Sinwar, a Yahya Sinwar, que fue el líder de Hamas, encontraron un costal con más de $5 millones. O sea, sale todo a la luz tarde o temprano. Pero abramos los ojos. Los medios de comunicación que están a nuestro alrededor estaban comprados, censurados, controlados por una élite en el mundo entero que se llama los que están a favor del globalismo, el Foro Económico Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, agencias no gubernamentales, cubriendo todo, principalmente usando la cadena CNN. Que ahorita ya hay un corredero de gente ahora que entró Trump, porque es la cadena que más usaron durante la pandemia, durante estos tiempos, para poder tergiversar, torcer y darle al mundo una imagen completamente distorsionada. El primer círculo de enemigos de Israel, o sea, aquí está Israel y tienen dos círculos. El primer círculo lo forman 5 naciones, que son Egipto, Jordania, Siria y Líbano e Irak. 5 naciones. Y hay otro círculo alrededor de Israel que son naciones musulmanas. Y bíblicamente este círculo de las 5 naciones árabes va a ser destruido antes de que las naciones musulmanas entren a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver tal vez más tarde, pero la Tercera Guerra Mundial todavía está muy lejos de nosotros. No hay tal cosa como ya la guerra mundial y Putin va a usar nuclear. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, estas 5 naciones son nombradas en el Salmo 83 y el segundo círculo lo forman las naciones musulmanas en Ezequiel 38 y 39. En tercer lugar, desde 1945 los Estados Unidos obtuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Se juntaron las naciones, se llama el Consejo de Bretton Woods, para determinar qué moneda iba a ser escogida para comprar el dólar. Y pues Inglaterra fracasó y escogieron el dólar, el billete verde que se llama dólar actualmente, con el cual ninguna nación podía comprar petróleo si antes no lo convertía en dólares. México, ¿quieres comprar petróleo? El peso cambia a dólares. Inglaterra, ¿quieres comprar petróleo? Las libras esterlinas las cambias a dólares. Y esto le dio a este país una posición, una supremacía económica, política y militar que desde 1945 hasta el siglo XXI Estados Unidos se levantó como la primera nación del mundo, la nación que más misioneros ha mandado, la nación que más predicó el Evangelio, la nación a donde todo el mundo quería venir a vivir. Nadie quiere irse a Cuba, nadie quiere irse a Venezuela, nadie quiere irse a Bolivia, nadie quiere irse a Nicaragua, nadie quiere irse a Rusia tampoco, ¿verdad? Mucho menos no te quiere irse a Ucrania de misionero. Todo el mundo quería Estados Unidos porque aquí el American Dream, el sueño americano, era una nación, este país impresionante de multitud de chinos, japoneses, coreanos, etcétera, mexicanos, etcétera, etcétera, que comenzó a crecer, pero llegó el momento en que entró de presidente un hombre antiamericano llamado Barack Obama. Antiamericano, anti-Estados Unidos, anti-Biblia, anticristiano, antifamilia, anti-judeo-cristiano, anti-valores morales y códigos de conducta. Y él fue el primero que dijo, Estados Unidos no es un país cristiano. Así lo dijo literalmente desde Washington. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que cuando Estados Unidos ve la entrada de este mundo, nadie se imaginaba, porque era simpático
igual que Hugo Chávez, muy simpático. Y mucha gente ve el carisma de la persona no, pues sí, es simpático, ¿verdad? Y pues era morenito, entonces hay la oportunidad que la primera vez en Estados Unidos un presidente sea morenito. Entonces había muchas condiciones que favorecían que este hombre permaneciera y fuera realmente el líder de este país. Y esto siguió de esta manera hasta que subió al poder en el 2009 al 2017. Fue su primera etapa, quien por primera vez en la historia dijo: esta nación no es cristiana. Y esto es absolutamente cierto y lo pueden ustedes checar desde cualquier Google o en inteligencia artificial. Además, Obama comienza a atacar la cultura americana, o sea, comienzan a destruir las estatuas de Jefferson, las estatuas de Washington, y forman grupos para poder destruir estas estatuas llamados Black Lives Matter, la vida de los negros importa, y el grupo de Antifa, que fueron formados por el gobierno de Obama para comenzar a debilitar la cultura americana y que Estados Unidos se olvidara de que este país fue fundado sobre el cristianismo y sobre la Biblia. Todo esto fue sigilosamente y la gente no se daba cuenta. Veamos a dónde ha llegado. Todo esto sucede de una manera en la que cuando se repiten muchas cosas, te acostumbras y lo acabas aceptando como normal. Y ahora las nuevas generaciones de los milenistas y los zetas, ¿verdad?, no tienen esta información del pasado para poder comparar. Como dijo un gran hombre, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y el hombre que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces comienza la juventud en este país y en el mundo entero a adaptarse a la nueva modalidad, a la ideología de género, a que no tienes que ser un hombre, puedes ser un hombre, pero puedes decirte que eres mujer o que tienes cabeza de gato o que eres perro, y puedes comenzar a cambiar tu identidad como tú la quieras favorecer, y comienza algo como una tarántula, como una nube negra que comienza a acercarse al mundo, y pocos cristianos lo discernieron. Ya no digamos el mundo. Sin embargo, por primera vez en la historia, Barack Obama ilumina la Casa Blanca con los colores del LGTB. Y Michelle Obama, su esposa, declara que ella es una persona que apoya 100% el transgénero y que el transgénero puede hacerse operaciones quirúrgicas a los niños, sin la autorización de los padres. Trump gana las elecciones 2017 al 2021 a Hillary Clinton. Traslada la embajada norteamericana por primera vez de Tel Aviv a Jerusalén. Congela el dinero de Irán. Apoya la política pro aborto y apoya a las iglesias cristianas. Y en aquel tiempo, Trump entró con cara así, ¿verdad? Decía en México, entró con cara de Rottweiler. Y esa actitud de él tan agresiva hizo que mucha gente, ¿verdad? Por favor, yo no voy a votar por esa persona. O sea, la empatía que él emanaba de su carácter, de su personalidad, no era nada positiva. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que Dios escoge hombres así. Los que menos nos pensamos o que nos imaginamos, son los que Dios escoge, lo vamos a ver más adelante. Entonces vino Joe Biden 2020-2024, siguiendo la política de Obama, y durante todo su último gobierno de Joe Biden, él nunca gobernó, siguió gobernando Barack Obama. Ustedes saben que durante toda la historia de la Casa Blanca en Washington, cuando un presidente termina su administración, se sale de Washington. El único hombre que se quedó cuando eligieron a Trump en Washington fue Barack Obama, con el propósito explícito de destruir a este hombre a como diera lugar. Porque él tenía que continuar con su campaña y su propósito satánico de destruir este país. Hacerlo un gobierno socialista y que se debilitara el gobierno, algo completamente demoníaco. Entonces Joe Biden se levanta y comienza a contrarrestar
todo lo que hizo Trump. Descongela el dinero de Irán y les dice, no, continúen produciendo en las centrifugadoras el elemento 235, que es el que fabrica la bomba atómica. Comienza Estados Unidos a jugar un doble juego con Israel y con Irán y con Hamás. Por un lado, Estados Unidos mandó un buque al mar Mediterráneo para ayudar a Israel. Y por otro lado, le siguen mandando millones de dólares a Hamás. Dijo Jesucristo, tú no puedes servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. Entonces, si quedas con uno mal, con el que te quedas, va a descubrir que tenías también otro amo y tampoco te va a volver a tener confianza. ¿Eres o no eres? Y es este tiempo que estamos viviendo, en el que Dios está probándonos a todos nosotros nuestra fe. De veras, si tenemos la camiseta de las Chivas o de la América, del Barcelona o del Real Madrid. Tú no puedes tener aquí América, Chivas. ¿Eres o no eres, verdad? Pero hay muchos cristianos que quieren jugar un doble juego también en el mundo y con Cristo, y no puedes. Y llegó el momento de la decisión. Santos de Dios. Viene Trump, ¿verdad? Siguiendo el gobierno de Biden, y gana las elecciones 2025 al 2029, ¿verdad? Que va a comenzar ahora en esta administración, y ahora se va a enfrentar a 1000 enemigos, obstáculos, ha prometido reconstruir las murallas derribadas de los valores éticos y morales, desechar el comunismo y el socialismo de este país, familias que regresen a los valores judío-cristianos, penalizar el aborto, las operaciones transgénero, que los deportes no jueguen transgénero con mujeres ni mujeres con hombres si no son del mismo sexo, ¿verdad? Que es lo que pasó en los Juegos Olímpicos en París, en Francia, en la última vez, y que la Biblia comience otra vez a ser leída por todo el pueblo americano. El primer estado que se acaba de levantar a ordenar y ordenó 50,000 Biblias es el estado de Oklahoma. Ya todas las escuelas tendrán la Biblia. Y como dicen, esta es una nación cristiana. Y si no todos somos cristianos, fue fundada por valores cristianos, por el amor de Dios. ¿Cómo fue fundada esta nación? Los peregrinos que vinieron de Inglaterra llegaron a Rhode Island, al estado de Virginia, con la Biblia en la mano. ¿Se acuerdan de los Pilgrims? En todas las películas, y siempre con la Biblia, al grado que en todos los tribunales tienes que jurar sobre la Biblia. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad y por la verdad? Sí, señor, y tienes que poner la mano sobre la Biblia. Cuando un presidente es elegido, tiene que jurar sobre la Biblia, no sobre el Corán, ni sobre el libro del Mormón, ni sobre el Tripitaka de Buda, ni sobre los Vedas. Juran sobre la Biblia, porque este libro es el que fundó y estableció los valores en esta nación. Pero de repente, vuelvo a repetir, cómo ha desaparecido todo, y es lo que quiero que ustedes abran los ojos en estas conferencias. Gana Trump entonces, y dice la Biblia en el Salmo 11:3, si los fundamentos fueran desaparecidos, ¿qué sería del justo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido esta anterior administración? Adiós cristianismo, niños completamente degenerados, sin ninguna valoridad de la Biblia, la gente se hubiera acostumbrado a eso, aumentaría, ¿verdad?, todos los programas de la ONU para la pedofilia, para mutilar a los niños con operaciones quirúrgicas, hubiera continuado un tsunami, una descomposición en este país que no nos imaginamos. No nos imaginamos. Una de las cosas que leí hace algunos días fue que, ¿por qué perdió Kamala Harris? Bueno, esta señora, ¿verdad?, como vicepresidenta, junto a Oprah, junto a Lady Gaga, junto a Jennifer Hunter, ¿verdad?, y a cantidad de actores y de actrices, a la Shakira, a Beyoncé, para que le hicieran cantidad de espectáculos, para que votaran por ella, y ahora la están demandando. O sea, y la gente, ¿saben lo que dijo la gente? ¿Cómo es posible que esta señora nos esté tratando de motivar para votar
cuando sabemos que todos los artistas de Hollywood, por lo menos la mayoría, son una bola de degenerados? Todos tienen 3, 4 matrimonios mínimo. ¿Qué saben ellos de política y de valores morales? ¿Cómo es posible que esta persona se haya acercado para creer que el apoyo de Hollywood la iba a ayudar? Pues lo hizo porque Dios siempre condena y hace que las personas que se alejan de Él puedan llegar a tener decisiones irrazonables, que al mundo le parecen razonables, pero que a Dios le parecen completamente como un juicio de sus pecados. ¿Qué significa entonces ahora? Pasamos al tercer punto para Estados Unidos, el triunfo de Trump. ¿Qué sucederá en el mundo, en el futuro que tenemos por delante? Estas preguntas les vamos a ir dando respuesta poco a poco conforme vayamos desarrollando y teniendo conciencia que habrá muchísima oposición en contra de este gobierno, porque el botón de muestra lo podemos encontrar cuando lo intentaron asesinar 2 veces. El hecho que una persona le haya apuntado con un R-35 al presidente Trump y que él, en ese momento en que la bala venía, para incrustarse en el cerebro y explotarle aquí con la expansión de la velocidad y le atravesara la cabeza, que le pasó al presidente John Kennedy, en ese preciso milésima de segundo volteó la cabeza y le pegó en la oreja. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Un accidente? ¿Una coincidencia? Todas las cosas que trataron de hacer en contra de él, ¿verdad? Las cientos de demandas y acusaciones judiciales que le hicieron. Iba de juicio en juicio, de tribunal en tribunal durante mucho tiempo. Su casa le invadieron 50 agentes del FBI. Nunca había sucedido con ningún expresidente. Entre ellos siempre se junta Clinton, se junta con Bush, se junta con Obama, se juntan entre ellos, platican, etcétera, etcétera. Pero contra Trump se le vinieron en montón. En montón. Y la orden del FBI cuando llegaron a su casa ahí en Florida fue la siguiente: el que se resista, mátenlo. ¿Sabían eso? Había órdenes que el que se resistiera lo mataran. Entraron al cuarto de Melania, su esposa, le sacaron las joyas, voltearon todo eso, con el pretexto que se había robado de la Casa Blanca algunos documentos. Por el amor de Dios, ni Chispirito lo cree. 2 intentos de asesinato salvando su vida milagrosamente. La manera como los medios de comunicación lo atacaron, repito, en Hollywood, Oprah, Beyoncé, Lady Gaga, la élite, la OMS, la ONU, el Foro Económico Mundial, la agenda globalista, el mundo entero estaba tratando de detener que ese hombre se sentara en la Casa Blanca, y la pregunta es ¿por qué? Resulta que en el mundo actualmente hay un movimiento globalista donde es una élite o un grupo de personas multitrillonas, quintillonarias, que tratan de robarle a las naciones su soberanía. Entonces tenemos que llegar a discernir ya en esta vida lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y si tú, hermano o hermana en Cristo, no estás preparada y no tienes el discernimiento ni la iluminación del Espíritu Santo en este tiempo para ya darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios, muchos caerán en la trampa. Dice Mateo 24, y muchos de los escogidos caerán en la trampa. Y muchos negarán al Dios que los salvó. E irán con la corriente porque no quieren decir que son aparte, o que te llamen religioso, o que te llamen contrario a las leyes del gobierno. He llegado el momento en que tal vez a muchos de nosotros recordemos esto. En la primera generación de cristianos los echaron a los leones. Pagaron con su vida en los leones. Ahora hace algunas semanas estuve en Miami con una reunión de pastores y me dijo uno de los pastores: doctor Alducin, tengo una reunión en cierto estado aquí de Estados Unidos con 60 pastores latinos. ¿Y qué tema van a tratar? Me están diciendo que van a votar por el Partido Demócrata. ¿Qué les digo? Les dije, número 1, diles que se arrepientan.
Número 2, diles que son cómplices y votan cómplices de asesinato, porque están apoyando el aborto. Número 3, que son cómplices también de que se siga mutilando a los niños. Y me contestó, es que ellos dicen que muchos son ilegales y Trump trae una narrativa que los va a deportar. Y le dije, la primera generación de cristianos los echaron a los leones. ¿A ellos los van a echar a los leones? Los van a deportar nada más. Bueno, Señor, tú tienes un propósito más grande para mi vida, pero yo voy a hacer lo que dice tu palabra. ¿Cómo es posible que me haga cómplice para mejorar mi estado en el que yo me encuentro? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Son problemas morales muy serios que estamos enfrentando como cristianos y como líderes. Y finalmente casi dice que el 35% de los pastores aceptaron esto y van a orar y van a ver que no los van a deportar los que oraron. ¿Por qué? Porque es mentira lo que dicen que dijo Trump. Trump dijo a los que están con antecedentes penales. Y porque hubo una migración, ¿verdad?, de más de 500,000 de personas que venían terroristas de Hezbollah, venían terroristas de Hamas, venían de los Houthis, venían, ¿verdad?, gente que se está metiendo a Estados Unidos porque el propósito del gobierno era destruir esta nación. Antipatriotas. Así como hay judíos antijudíos, como George Soros, que es judío y odia a Israel, hay personas que son gobernantes en Estados Unidos que odian este país, lo cual parece irracional, ¿verdad? Pero es verdad. Porque hay intereses más grandes para ellos, políticos y económicos, para poder ir siguiendo fieles a la nación que les ha sostenido y les ha bendecido. Llegó el momento de tomar una decisión. Padre, te damos gracias por la luz y la verdad que nos guiarán siempre a tu santo monte. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos hoy más que nunca en estar atentos como una antorcha que alumbra. En un mundo oscuro, un mundo desarticulado, como se profetizó en la Biblia, vendría la apostasía. Las naciones y los gobernantes comenzarían a actuar locamente, psicopáticamente, comenzarían a actuar con locura, influenciados por entidades espirituales de maldad que finalmente llevarán al mundo a la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros ya no estaremos aquí. Oh Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos, Jesús. Y mientras vienes, danos gracia. Y te pedimos que aprovechemos esta oportunidad en este país, que no sabemos cuánto va a durar, para continuar anunciando tu amor en la cruz. Que de tal manera nos has amado, que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el nombre de quien oramos. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios
para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Tremendamente, así que y les va a animar mucho, sobre todo a muchas mujeres, se las recomiendo. Quería rápidamente compartirles, recibimos, como decía el pastor César, las cartas de todos nuestros misioneros que ustedes sostienen. Entonces tenemos los misioneros, ¿verdad?, en Argentina, tenemos en Colombia, 2 iglesias en Colombia, en Costa Rica, nuestro hermano Francisco Pizarro, en Denver, Colorado, Francisco y Sandrita Méndez, en Jerusalén, Sarita, con 5 niños, 2 de ellos que estamos manteniendo nosotros, niños especiales. Y en Italia tenemos a Marcelo y a Simona Rodríguez en Nápoles. Marcelo ha venido aquí a compartir con ustedes, él canta precioso, es un buen pastor. Y me decía Marcelo que ya se inició en Italia la persecución contra los cristianos, que el Vaticano ha levantado una persecución tremenda contra los cristianos, los están sacando de sus iglesias, ellos están buscando otro lugar porque ya los comenzaron a agredir violenta y físicamente. Entonces oremos por nuestro hermano Marcelo y Simón en Italia. Hay cosas que no salen en el periódico, ¿verdad?, que están ocultos, pero es increíble la persecución que existe ya en contra de los cristianos, a pesar de que podamos escuchar otras cosas por otros lados. Y también les quiero recordar el desayuno que tenemos el 17 de junio. Me informan que ya quedan pocos boletos. Este 17 de junio en el World Trade Center, junto a las torres de satélite, tenemos el desayuno titulado La Guerra Espiritual en los Tiempos Finales. Va a estar tremenda esa conferencia, trae invitados porque es el propósito de que podamos nosotros tener y continuar con esta serie de conferencias fuera de la iglesia. Porque aquí es un campo de entrenamiento para ustedes, pero las almas hay que ganarlas fuera de la iglesia. El evangelismo es fuera de la iglesia. Y por eso tenemos ya casi 35 años haciendo 3-4 veces al año estas conferencias en diferentes hoteles, y ahora nos toca aquí el World Trade Center en esta área del norte de la Ciudad de México. Los que traigan su Biblia en esta tarde,
La pueden abrir en el libro de los Jueces, capítulo 6. Nuestro tema se titula Dios habla en tiempos de crisis. Dios habla en tiempos de crisis. Vamos a ver en el capítulo 6 de Jueces la historia breve que enfrentó uno de los jueces de Israel llamado Gedeón. El libro de los Jueces, y esta es una característica increíble de la Biblia, que no se nos oculta los pecados de los más grandes hombres, ni tampoco se nos oculta los pecados de diferentes tribus o naciones que han a través del tiempo atravesado nuestra historia. Y el libro de los Jueces se puede considerar en el Antiguo Testamento que fue la época más oscura de la historia de Israel, donde más apostasía hubo, porque hubo aproximadamente 13 jueces en un periodo, estamos hablando de 400 años. O sea, el libro de los Jueces cubre un periodo de 400 años. Cubre 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones de Dios. Este libro es un libro que contiene, vuelvo a repetir, la historia de este pueblo de Dios que es Israel, donde continuamente estaban ellos alejándose de Él. Y Dios iba y los recogía. Pero siempre Dios tiene hombres o mujeres que Él escoge para que tú vayas a tu casa a traer a tu familia a la cruz, para que puedas traer a tu nación a la cruz, para que en tu escuela comiences a alborotar la escuela y a conseguir que en tu escuela se hagan conferencias, para que podamos alcanzar al mayor número de personas, para que en tu negocio, en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tus despachos de contaduría, en tu taller de carpintería, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz. Y mientras nosotros no estamos haciendo nada, los malos van a prosperar. Decía un gran hombre que la maldad existe porque los buenos no hacen nada. Entonces, si nos limitamos a ser cristianos de domingo y solamente venimos el domingo a persinarnos y a tener un devocional, oír la palabra, y no entendemos la responsabilidad tan enorme que Dios nos ha encomendado, estamos muy, muy lejos de poder verdaderamente presentarnos delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos. El libro de los Jueces describe, repito, una de las peores épocas que atravesó Israel. Fueron tiempos de apostasía muy grandes, por lo que Dios tenía que levantar hombres para que volvieran el corazón del pueblo a Dios. Estos jueces o estos líderes que en esta época Dios levantó, eran épocas de emergencia nacional y conducían al pueblo a la guerra, dirigiendo a la nación y ejerciendo las funciones de magistrados, de militares y de civiles al mismo tiempo. Porque en esta época, ¿verdad?, el sacerdocio estaba por los suelos y no había realmente un gobierno civil que se pudiera respetar. Esta es en Jueces capítulo 6 la cuarta vez en el libro, la cuarta vez que Dios levanta una nueva generación que le fallaba a Dios. Y esta generación había sido cautivada por el mundo. Era una generación donde vivían, y vamos a comparar esta época, que por eso escogí este capítulo, con la crisis emocional, social, política, diplomática y emocional que estamos viviendo tú y yo en este siglo XXI al cual hemos entrado. Esta generación, ¿verdad?, dejaron de vivir separados para Dios.
y a desear el estilo de sus vidas, mezclándose en las fiestas, en las diversiones, en todos los ritos paganos, con un cristianismo completamente diluido. El mensaje que se propagaba ya no era el mensaje del evangelio como ahora en nuestra época. Mi esposo y yo, que hemos estado viajando estos últimos meses, cada vez nos encontramos con todos los cristianos o iglesias a donde vamos, aquí, fuera de México, en Estados Unidos, buscando una iglesia que les dé alimento espiritual, que les dé una sana doctrina, que puedan realmente sentirse edificados con la palabra de Dios, y están buscando por todos lados por la forma tan diluida en la que el evangelio se ha propagado. Y al mismo tiempo vivimos una época de cinismo espiritual. Hace algunos días yo estaba en una conversación con una persona que conozco hace muchos años en Cristo. Bueno, este es solamente como un ejemplo de introducción al libro de los Jueces. Y esta persona yo la conozco desde hace muchos años. Es más, él vino y se convirtió bajo nuestro ministerio. Y entonces yo oí hace como algunos meses que él había abandonado a su esposa y había abandonado a sus hijas. Y se había ido, pues, desde luego con un amante, ¿verdad? Con otra muchacha, su secretaria, o no sé, no importa quién haya sido. Entonces me encuentro yo a esta persona y comienzo a decirle: oye, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Que estoy en mi corazón partido a la mitad por lo que tú has hecho. ¿Y saben ustedes lo que me contestó esta persona, que tenía aproximadamente o tiene casi 15 o 20 años en Cristo? Bueno, pero ya nos perdonó Dios. Le digo: bueno, ¿te perdonó a ti? No, es que mi esposa pues ya también anda abusando otro. Pues claro, le dije, no se va a quedar a vestir santos. Si tú te vas con la amante y te casas con la otra, tu esposa no se va a quedar a esperarte toda la vida. Entonces no vengas con ese cinismo y decirle: pues ella ya arregló su vida, ya nos perdonamos los dos y ya me perdonó Dios. Inmediatamente lo que yo detecté fue lo siguiente: que hay cantidad de personas que se llaman cristianas y que piensan de la misma forma. Total, que Dios me va a perdonar y me puedo divorciar, y ya que me case con otro y forme otro hogar, entonces ya Dios me puede perdonar y comienzo nuevo. Porque él me dijo: bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dije: lo que seguía era lo siguiente: si tú abandonas a tu esposa por adulterio y por otra mujer, tú te arrepientes de tus pecados y esperas que tu esposa te perdone, y te esperas antes de casarte a que se case ella primera para que tú quedas libre. Esa es la forma en la que la Biblia nos traza el divorcio, el adulterio. Para Dios es algo gravísimo el divorcio, gravísimo, porque es la santidad más grande que existe y la institución más santa que existe, el matrimonio. Y ahora por cualquier cosa, todo el mundo busca, hasta porque no me cocina bien, me busco otra cocinera. Es increíble la ligereza en la que la sociedad se encuentra actualmente. Y de acuerdo a la Biblia, la única causal de divorcio es el adulterio, nada más. Que me pega, pues te esperas y oras por él y se separan temporalmente, pero es el adulterio la única razón, y el abandono de hogar, que el gavilán te pega y se va con otra, que abre la jaula y que vuele lo más lejos que pueda. Pero bajo ninguna otra circunstancia la Biblia aprueba el divorcio. Todo esto lo vamos a tratar en el seminario de matrimonios allá en la Riviera Maya. Estoy preparando una serie de mensajes tremendos. Los esperamos que nos acompañen ahora en octubre. Y este es solamente un caso de cómo vivían los jueces. Era un tiempo de cinismo espiritual. Era un tiempo en que todo lo tomaban a la ligera. Al cambio que Dios me perdona. Esto se llama tomar la gracia con libertinaje. Aprovecharse de la gracia de Dios y vivir una vida de libertinaje. Pues al cambio que Dios me perdona. Vamos a ver estas crisis en la época de Gedeón. Capítulo 6, del 1 al 5, veamos el escenario en el que se encontraba Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham. Cuando se murió Sara, se casó con Cetura,
y de ahí nacieron los madianitas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 25. Entonces los madianitas eran primos hermanos de los israelitas o medios hermanos de los judíos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaz. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No cabe duda que podemos nosotros, con esta introducción, poder comparar la época en la que nosotros estamos viviendo y el paralelo tan grande que existía en los tiempos de Gedeón y nuestro tiempo actual. Vemos en estos primeros 5 versículos la primera clase de crisis. Estaban atravesando una crisis social y de mucha violencia. Israel se había abandonado de los caminos de Dios. Dios los entrega en manos a enemigos, porque esta es la forma como Dios trata con todos nosotros. Dice la Biblia que mientras estamos en la luz, 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bajo la luz, el diablo, los demonios no pueden meterse con mi vida, ni con mis hijos menores de edad, porque estoy bajo la protección de Dios. En el momento en que nos movemos y regresamos a la dimensión de las tinieblas, que es donde Satanás tiene acceso, Satanás no tiene acceso a la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado. El momento en que tú pecas, o ya traes una mujer en tu mente que no es tu esposa, o ya metiste pornografía a tu casa, o ya comenzaste a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios, sin que tú te des cuenta, si tú mantienes este tipo de vida, comienza el cerebro y las emociones a ser afectadas, y entonces viene lo que se llama el engaño, donde comienzas a engañarte, porque el pecado tiene el poder de engañarnos, y comienzas a convencerte que no estás tan mal. No, esa es una prostituta, esa sí está mal. No, yo no soy con mi compadre si es borracho, parrandero y jugador. Yo por lo menos estoy casado con mi esposa y tengo mis aventuritas, ¿verdad? De vez en cuando una canita al aire, pero de vez en cuando. Y Dios es un Dios que dice la Biblia, sus párpados nos examinan y nuestros caminos están delante de Él las 24 horas del día. Y cuando viene el engaño, cuando vienes tú a la iglesia a oír la palabra de Dios, como los domingos o los estudios entre semana que muchos de ustedes toman, o en el ITI, el propósito de Dios al exponernos a su palabra es abrirnos el entendimiento para convencernos de pecado. Siempre que hay un mensaje de la Biblia, hay algo que el Espíritu Santo usa que se llama la convicción de pecado, porque solo Él, ni el pastor, ni tu compadre, ni nadie te va a convencer que estás mal más que la palabra de Dios. Entonces nos exponemos a la palabra de Dios, y tú en esta tarde que escuchas tienes esta oportunidad en la que Dios te está hablando. Yo no sé tu vida. Muchos dicen, es que ¿quién le contó mi vida? Nadie me ha contado tu vida, ni te conozco, mosco. Entonces ese es un problema tuyo y con Dios, pero Dios usa la Biblia, y si tú cuando oyes la palabra de Dios no te arrepientes y sales por esa puerta igual que como entraste, viene lo que se llama la dureza del corazón, que se usa con la palabra porosis en el griego, que es cuando un carpintero o una persona que usa instrumentos de martillos y de cinceles está golpeando y golpeando hasta que te salen callos en las manos. Esto es un fenómeno muy interesante.
Y cuando te salen callos, lo interesante que el callo no tiene células. Le metes al callo una aguja y no lo sientes. Trátalo y vas a ver cuando te salga un callo, porque es tejido muerto. Y esta palabra se usa en el hebreo y en el griego para describir la dureza del corazón que muchos cristianos comienzan a tener, donde llega el momento que la palabra, como una espada que quiere cortar, ya no corta, porque ya perdiste la sensibilidad al Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegas a ese punto donde ya no eres sensible a la palabra de Dios y que no te das cuenta cuán duro está tu corazón, si eres una persona regenerada por el Espíritu Santo y realmente naciste de nuevo, eres un hijo y eres una hija de Dios, Hebreos 12, Dios te va a disciplinar. Y déjame decirte algo, cuando a Dios le queda esa opción de disciplinarnos, su mano es muy, pero muy pesada. Dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no les está hablando a los incrédulos, les está hablando a la familia de Dios. Su mano es muy pesada, porque Cristo dijo, es preferible que pierdas tu mano, tu pierna, tu brazo o tus ojos o lo que sea físicamente, a que entres al infierno entero. ¿Cuántas veces las cosas que nos pasan, accidentes, problemas morales en la familia, etcétera, etcétera, tienen el único propósito de hacer que regresemos a la cruz? Porque Dios sabe, nos ama tanto, tanto, tanto Jesús, que Él prefiere que podamos sufrir físicamente o moralmente con la única razón de regresar a la cruz. Esta crisis social en que estaban viviendo los madianitas provocó, dice la Biblia, que comenzaron a vivir escondidos en cuevas, escondiendo todo lo que tenían en lugares fortificados, vivían en temor. En segundo lugar, en el versículo 6 dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos nosotros que aparte de una crisis social, se encontraban en una crisis emocional y económica. Gedeón se encontraba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Vivían bajo el temor y la inseguridad. Dice el versículo 11, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y en tercer lugar, no solamente vivían una crisis social y de violencia, una crisis económica y emocional, sino que la peor de todas era la crisis moral y espiritual en que se encontraban. Versículos 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón desde luego y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué me chocaron el carro? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? ¿Por qué estoy pide y pide trabajo y no encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? Señor, si tú estuvieras conmigo, no estuviera pasando esto que estoy atravesando. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Le sigue diciendo Gedeón al ángel. A ver, ¿dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a ver esta aplicación rápido de las tres crisis sociales para continuar desarrollando esta conferencia. De la misma manera, la sociedad en que vivimos ahorita, vivimos una crisis social, oprimida por la inflación, las guerras, el hambre,
las naciones fuertes oprimiendo a las débiles, crímenes, secuestros, robos, actos de terrorismo al inicio del siglo XXI. Confusión, agreguémosle esto, que vivimos, escuchen esto, vivimos la confusión política y diplomática más grande de la historia. Vivimos la confusión política más grande y diplomática de la historia. Podríamos decirle nosotros que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se levantó como la supremacía política, económica y militar del mundo, seguido por la Unión Soviética o las repúblicas socialistas soviéticas, hasta el siglo XXI hemos entrado a un punto donde ya entre las mismas naciones, a pesar de la grande tecnología y los avances científicos que tenemos, nos encontramos tan confundidos políticamente, donde ya los gobiernos del mundo ya no saben qué sistema de gobierno utilizar, si socialismo, si comunismo o socialismo y comunismo mezclarlo, si democracia, si monarquía, porque los sistemas que se han probado hasta el siglo XXI, las mismas democracias han fracasado. El siglo XX demostró que el comunismo no era un sistema que se podía aplicar a ningún gobierno del mundo, como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika. Vemos ahora que la democracia, pues se siguió el patrón de la democracia, el modelo de la democracia, porque era Estados Unidos el que iba como líder. Y los países dijeron, bueno, pues si en Estados Unidos el mejor vestido, el país mejor vestido, el mejor alimentado, el que más guerras ha conquistado, guerras ha ganado, y el que sacó al comunismo, al fascismo y al nazismo del siglo XX, vamos a seguir ese modelo. Y vemos ante nuestros ojos, al entrar aquí al siglo XXI, los que venimos desde el siglo pasado, que la democracia es una fanfarronería ya. Ya no es cierto que hay democracia, no es cierto que el pueblo gobierna, no es cierto que hay respeto por las instituciones. Vivimos una confusión, un caos político y diplomático, donde todos los sistemas se están derrumbando a nuestros ojos, todas las ideologías se están desmoronando, todo está cayendo delante de nuestros ojos. Y ahorita los jóvenes, nunca como en los últimos 10 años había habido tantos suicidios de muchachos de 8 a 16 años. Nunca había habido tantos suicidios. Los jóvenes se están quitando la vida, no quieren vivir en el mundo que tú y yo vivimos. Y ahí están muchos de nuestros hijos también. Dichosos los padres que tienen una educación cristiana a sus hijos. Dichosos sean. ¿Por qué? Porque se están cansados de tantas mentiras, de tanta hipocresía que ven por todos lados. Y cuando nosotros, que se supone que somos la única luz, les mentimos y nos ven que somos completamente unos farsantes en el hogar, y peleándome enfrente de ellos y con mi esposa y yo, y dándoles un mal ejemplo, ¿qué les queda a los jóvenes? Si no es Jesús, ¿quién más entonces? Dicen ellos, si Jesús no funcionó en mis papás, ¿cómo va a funcionar conmigo? Y en el día del juicio y el día del tribunal de Cristo daremos cuentas de todas estas ingratitudes y deslealtad que tuvimos hacia Dios. Vivimos un mundo de confusión y de crisis social. En segundo lugar, vivimos también, como en los tiempos de Gedeón, una crisis emocional y económica. La mayor parte del mundo ahorita está tratando por todos los medios de esconder su dinero. ¿En qué puedo invertir mi dinero? No se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oiga, ¿qué me recomienda, pastor? ¿Comprar euros o en el dólar o en Wall Street o comprar bienes y raíces? Dicen que el dólar va a seguir cayendo, que viene un caos económico en Estados Unidos que va a hundir el peso aún más todavía, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que comienzan a bambolearse, como dice en Hebreos 12, voy a sacudir los cimientos del mundo, la economía, la política, los temas, todo va a comenzar a bambolearse. Así vivimos un mundo donde comenzamos a
ver que todo es inestable, todo, no hay nada firme, todo está cayéndose a nuestros ojos, la moral por los suelos, como lo vamos a ver también, la política, la economía, la ideología, todo. ¿Qué entonces hacemos los cristianos? Vivimos una época de crisis, ¿quién lo puede negar? ¿Qué vamos a hacer entonces con el dinero? ¿Vamos a estar igual que el mundo, preocupándonos en qué invertir, escondiendo el dinero debajo del colchón de la cama? Es la crisis en la que estamos viviendo, emocional y económica. Y tantos impuestos, vive la gente angustiada, temerosos, llenos de estrés. La clínica Mayo en Rochester, una de las clínicas más prestigiadas en medicina, el Hospital Hopkins en Inglaterra, de Estados Unidos, de las instituciones más prestigiadas en medicina, llegaron a un acuerdo el año pasado que la causa número 1 de problemas físicos en el ser humano actualmente y emocionales tienen una sola raíz. Ya no son ataques al corazón, entonces consecuencias, el problema y el peligro más grande que está asumiendo al mundo ahorita, robándole la salud, se llama el estrés. El estrés. Aún mismo el estrés te hace subir el nivel de tu colesterol y de tus triglicéridos. Así que si tú eres una persona que fuiste al médico y tienes más de 200 de colesterol arriba, o tu glucosa pasa de los 100 puntos, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, voy a entrar a una dieta, y crees que con la dieta se va a mejorar, claro que te va a ayudar, pero si no va acompañado con la paz en tu vida, y tú puedes estar comiendo todos los días lechuga y convertirte en el bunny bugs, en el conejo, no importa lo que puedas hacer, si tu vida no tiene paz y no tiene equilibrio y no tiene una estabilidad emocional, no importa lo que hagas, porque emocionalmente lo que descompone el organismo es el cerebro y la falta de paz. El estrés es un estado de angustia, de incertidumbre, que estás así, de enojo, de ira, de desconfianza en el mundo, andas como león enjaulado y se te atraviesa en el tráfico y quieres sacar la pistola y le recuerdas a la mamá y hasta a la abuelita le recuerdas cuando se atraviesan en el tráfico. Y llegas a la casa y estás igual. Entonces tú no vas a llegar a los 40, 50, 60 años de edad como una persona normal. Y vas a comenzar a padecer de enfermedades que tienes una buena dieta, pero te está descomponiendo tu estado emocional. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y hace 2000 años, Jesucristo nos dio la medicina para el estrés. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por nada estén afanosos. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren ustedes a las aves de los cielos. Aunque tú en tu cerebro no lo puedas captar ni lo puedas dimensionar, los pajaritos, cada pajarito de cada campo, de cada bosque en el mundo, cada pajarito depende de mi Padre. Y Dios les puso a los pajaritos un chip para que nunca veas a un pajarito sembrar, para que nunca veas a un pajarito cosechar, y para que jamás vayas a encontrar que ningún pajarito nunca guardan su comida, no la almacenan en Banamex ni en Bancomer. Y sin embargo, vale $1 cada pajarito, $2, y si mi Padre los alimenta, ¿cuánto más ustedes, que di mi vida en una cruz, que resucité de los muertos, que cambié la historia, que me apareció a más de 500 personas en los primeros meses y años de mi vida, y que vivo en el corazón de muchos de ustedes? ¿Cómo es posible que hayas llegado a ese punto donde dudes que te voy a dejar? Ahora que estábamos mi esposa y yo en Acapulco, no estábamos ni en la playa. Siempre que, igual cuando vamos a la Riviera Maya, ¿verdad? Lo que menos, ni a la alberca nos da tiempo de meternos, porque vamos a ministrar a la gente.
Y estábamos en Acapulco y tuvimos el desayuno, 600 personas. Fue una vez, como no se imagina qué bendición fue. Nuestra iglesia en Acapulco está creciendo tremendamente. Bueno, en la consejería llegó una muchacha este fin de semana pasado y nos dice a mi esposa y a mí, de 18 años, ay, pastores, ¿qué te pasa, nena? No tengo trabajo. Nena, ¿tienes papá? Sí. ¿Y mamá? También. ¿Cama para dormir? Sí. ¿Y comida? Sí. Entonces, ¿y eres cristiana? Sí. Entonces, ¿por qué estás en esta condición? Dale gracias a Dios y dile, Padre, gracias por mi papá, tengo cama, tengo alimento, tengo que vestirme, me están pagando la escuela y te preocupas porque no tienes trabajo y llegas a un estado de estrés en el que casi te estás desmoronando enfrente de nosotros. Le dije, eres una incrédula. Tú no puedes agradar a Dios de esta manera. El día que tú le des gracias a Dios por lo que tienes y no te fijes en lo que no tienes, Dios te va a dar el trabajo. Fíjense ustedes cómo somos, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántos refugiados salen ahorita de Siria? 6 millones. Velos en los periódicos, velos en los videos, con una maleta, con 3 cambios de ropa o 2 a lo mucho, con 3 o 4 chamaquitos detrás de ellos, sin saber qué país les va a abrir la puerta, sin saber si mañana van a dormir en la tierra, en un camión, si los van a matar. Y nos estamos quejando nosotros. Nos estamos quejando nosotros. ¿Será posible que seamos tan malagradecidos? Y siempre viendo lo malo, siempre no tengo esto y no tengo aquello, pero tienes vida y vives en un país libre, tienes padres, tienes una casa, tienes un petate donde echarte, tienes guaraches. Vivimos una crisis moral y una crisis espiritual, no cabe duda. Y tenemos que entender que no es como comenzamos, recuerda esto, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Como este muchacho que comenzó muy bien, 20 años discipulándolo, ya se va con una otra chamaquita y deja a su esposo y todo. Le digo, recuerda que no es como comenzaste, es como terminaste. Y estás terminando mal. Le dije, vas mal y vas a acabar mal. Comenzaste muy bien, pero todo aquello que tú hiciste no te será tomado en cuenta, porque lo que importa es cómo llegamos a la meta, lo que va a contar delante de Dios. Pues hice un asilo para ancianos y hice un orfanatorio para niños. Eso fue del pasado. Hoy, si tú mueres, hoy en la noche, ahorita saliendo te atropella un camión, se te avienta encima un camión de 10 toneladas y te da como tortilla aplastado y llegas al cielo ahorita mismo en la tarde. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué hiciste con tu vida? Lo alabaste, lo bendeciste. ¿Cuánto de tu tiempo se lo dedicaste a Él? ¿A cuántas personas les hablaste de Jesús? ¿A cuántas personas de tu familia ya has traído a la cruz? Hoy, ¿qué es tu vida? Tú no sabes si hoy es el último día que vivimos. Nadie lo sabe. En Hebreos capítulo 6 hay una exhortación muy fuerte y se nos dice, Hebreos 6, 11 y 2. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Otra vez, no es como comenzamos, sino mantener el mismo ritmo. Por eso se compara la vida cristiana con los maratones en Hebreos 12. Que corramos de tal manera que alcancemos el premio. Entonces, no es solamente como comenzamos, sino mantener el ritmo, y vienen los ánimos, y vienen las tormentas, y vienen las lluvias, y problemas, y el dólar, y el petróleo, y las guerras, y nada te apachurra, nada te amedrenta, nada, ay, pues ya se las cosas, ay, ya me quiero morir. No, de todas las cosas, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, de dominio propio. Pero cuando tú te despegas de este libro y cuando tú abandonas a Dios, viene como una catapulta, como un huracán, como un tsunami, todos los problemas en tu vida y no tienes fuerzas para poder soportarlo, ni para poder resistirlo, y te vienes al suelo y te emborrachas y te drogas y abandonas a tu esposa y comienzas a buscar las salidas fáciles porque no tuviste el poder, que no le dijiste al Espíritu Santo que te fortaleciera. Y por eso muchos de ustedes viven una crisis moral
de depresión y de estrés, porque no es cierto que creen en Jesús. Se han soltado de Jesús y en este tiempo de crisis el corazón está siendo probado. Dios nos está probando en esta época porque escúchenme, somos la última generación que estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y por ser la última generación nos va a pasar por el fuego Dios, por el fuego. Y las pruebas van a demostrar cuántos realmente eran hijos e hijas de Dios. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que vean las dos cosas y los dos elementos indispensables, la fe y la paciencia, heredan las promesas. Si tú no confías en Dios y no eres paciente con Dios, tus anhelos, tu destino, tus sueños, tu visión, lo que tú quieras para tus hijos, para tu matrimonio y para tu negocio, no lo verás realizado porque te diste por vencido, porque tiraste la toalla, porque dijiste, no, ya, aviente la toalla, paren la pelea, ya no aguanto tanto trancazo. Y estamos en un mundo donde vemos los campos llenos de cristianos amargados. Llenos así, si pudiéramos hacer una visión espiritual, así, llenos los campos de cristianos quejumbrosos, amargados, estresados, llenos de rencor, nunca aprendieron a perdonar, nunca se sobrepusieron, nunca pudieron descubrir el poder de la resurrección de Jesucristo en sus vidas, y así te van a enterrar y va a poner un letrero ahí en tu tumba que diga, este fulano nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Nunca vio la luz, no la quiso ver. Y en Hebreos 10, otra exhortación con las mismas características. Hebreos 10, 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que tiene al Espíritu de Cristo, porque recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. El que realmente ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado en su naturaleza y se le ha impartido la naturaleza divina dentro de su alma, esa persona puede caer y puede decir con Pablo, estamos en problemas, pero no desesperados. Estamos con muchas adversidades, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. Esta es la expresión de un hombre